Ok, empezamos con la grabación. Este, bueno, darle la bienvenida, chicos. Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen jueves ya. Rapidísima se fue esta semana. Increíble. Eh, Como les comentaba, hemos estado con mucho movimiento, por lo menos en las instituciones de salud, cada ministerio por el aumento eh, tan vertiginoso y exponencial de casos de esta nueva variante. Entonces, ha habido mucho que hacer. Eh, y deseándoles bueno, que todos estén bien en sus casas. Hoy, haciendo un poco seguimiento a los temas que hemos venido hablando en aspectos de salud, enfermedad. eh, Chicos, ahí tengan ahí pendientes las cámaras, perdón, los audios, por el tema de que no se metan sonidos. Entonces ahí con sus micrófonos. Ok. Jared, creo que tienes el micrófono abierto. Creo que ya. Eh, Hablábamos un poquito sobre la concepción de sistemas de salud y los conceptos de salud-enfermedad y cómo varían en un momento, en un contexto, en una situación económica. Y vamos a hablar también un poco sobre algunos aspectos e indicadores de las condiciones de vida y el aspecto de salud desde la parte de determinantes de la salud. Antes de iniciar con esto, eh, me habían hecho una consulta sobre cuando estábamos hablando uno de los principios básicos de nuestro sistema de salud, que es social solidario. Y consultaban si era lo mismo también hablar de social colectivo. Y eso nos remite al concepto de salud colectiva como tal. Entonces, nada más quiero dejarles esto aquí para hacer la diferenciación entre un concepto y un sistema orientado a salud colectiva y un principio de los sistemas de salud, que es la solidaridad. Salud colectiva entendida como ese análisis de la perspectiva histórica de un lugar y donde el interés se centra en los grupos sociales, en la participación activa que tienen estos grupos sociales, cómo reproducen salud, ¿verdad? Todos somos productores de salud de una u otra forma. Los municipios, ¿verdad? Son entes activos en el caso de aseo de vías, la fuerza pública en seguridad, etcétera. Todos somos productores en cierta forma de salud, enfermedad. Y de qué muere una población o de qué se enferma. Entonces, a eso le denominamos salud colectiva dentro de un contexto social colectivo. Y nada más para diferenciar, social solidario como un principio, ¿verdad? Que se orienta a la cotización general de un seguro social, en donde el que más puede aportar cotiza más y el que tiene menos posibilidades lo hace menos, pero los recursos se distribuyen de manera equitativa y el acceso a servicios de salud también es equitativo. Esto me da pie también a nada más recordarles el tema del sistema de invalidez, vejez y muerte, del cual todos, bueno, los que estamos asalariados, estamos adscritos, y los cambios que se van a venir a hacer. Hablábamos un poco sobre las pirámides poblacionales y el cambio drástico que hay ante el envejecimiento de la población. Nada más quiero aquí, que también me quedó pendiente, indicarles que nuestro sistema, al ser social solidario, hay un aporte tripartita para ese seguro colectivo o esa pensión que también vamos a gozar en el momento si esperamos que todo el mundo de ustedes y yo tengamos pensión. Pero cuando ustedes estén ya laborando en
alguna institución, el patrono va a aportar para su seguro, su pensión, un 5.25%, el trabajador un 4% de su salario y el Estado aporta el 1.41%. Entonces, esto es lo que le da sostenibilidad al IBM. Esto se va a mantener en cambios actuales que hubieron. Lo que va a cambiar un poco es el tema de eliminar gradualmente la pensión anticipada, ¿verdad? Nos podíamos pensionar antes de los 65 años. Hombres, especialmente hombres, se va a calcular la pensión conforme a los 25 mejores años de cotización. Así que entre más jóvenes empecemos a trabajar, pues, y empecemos a subir con un buen escalafón salarial, pues la pensión va a ser un poco mejor. Y va a ser también, bueno, el tema de pensionarnos después de las 300 cuotas. Y ya no se va a permitir que la pensión anticipada a los 63 años, sino se eleva a los 65 años. Algo que siempre se nos ha recomendado es que no dependamos totalmente de una pensión por el sistema de invalidez, vejez y muerte, sino que tengamos pensiones complementarias. Porque lo que nos va a llegar es un porcentaje del salario total, no el salario como total, ¿verdad? Que estaríamos recibiendo al final de nuestra vida laboral. Entonces, para complementar el salario y no cambiar, no bruscamente nuestro estilo de vida, pues es bueno que abran una pensión complementaria. Recomendación para ya cuando empiecen a trabajar. Y hay muchos bancos que abren esos sistemas de pensión complementaria. Ok, eso era un comercial ahí, hablando un poquito sobre eso. Ok, vamos a ver. Uy, aquí se me ha un poquito trabado. Eso. Ok, condiciones de vida y determinantes de la salud, chicos. ¿Qué podemos ver en esta fotografía? ¿Qué salta a la vista al mirar a esta escena de que parece que es un desayuno? Comida sana. Hay ciertos hábitos, ¿verdad? Que se están llevando ahí. Como bien decís, comida sana, una dieta saludable. ¿Verdad? Bueno, todos se ven felices. ¿Verdad? Parece que es una familia de clase media. Y bueno, en contraste, ¿verdad? Con otras sociedades donde pues esto más bien sería un lujo, ¿verdad? Un lujo bastante alto. Habrán otras situaciones y otros contextos en donde, bueno, como les decía el martes, la prioridad es sobrevivir, la prioridad es tener acceso a ciertos servicios básicos, en este caso, por ejemplo, agua, o algún alimento para suplir las necesidades calóricas. Y esto se va a incrementar mucho más ahora con el tema de variabilidad climática, ¿verdad? Desplazados de sus áreas, y el impacto en variabilidad climática se va a dar mucho más en las zonas de menor ingreso y en las zonas costeras. ¿Verdad? Se está hablando de varios millones de personas que van a ser afectadas. Pero este contraste lo hago porque las condiciones de vida, como les repito, va a variar de acuerdo al sistema económico en el cual se desarrolle una población. Y otros factores que ahorita vamos a ver. Consulta por un viaje todo pagado a Monteverde. Mira. Cierto o falso que la salud es un producto social y como tal es
afectado por las circunstancias sociales y económicas a que se enfrentan las personas a lo largo de su ciclo de vida. ¿Esa afirmación es cierta o es falsa? Eso es cierto, Es profe. cierto. Ujú. Sí, ya lo hemos estado pues hablando, ¿verdad? Bastante. Por supuesto que sí, totalmente verdadero. Ok, se ganaron un viaje a Monteverde. Ahí me acuerdan en algún momento. Listo. Ok, ahora bien, ¿qué queremos decir con condiciones de vida? Hay un factor pues que es particular de cada uno de nosotros, la herencia, pero también hay esa interacción con todos los elementos y factores biológicos en nuestro ambiente, aspectos sociales, la economía, el acceso a servicios. Eso determina mucho las condiciones de vida. Y por supuesto, también están el acceso a servicios de salud, perdón, que es sumamente importante. Ahora bien, esas necesidades básicas que establecemos en ciertas condiciones de vida, de acuerdo al lugar, depende también del nivel de desarrollo y de los usos y costumbres de cada sociedad. Esas necesidades básicas pueden ser, bueno, hogar, un techo, un salario digno, trabajo, acceso a agua, acceso a disposición discretas y por supuesto en muchas de nuestras sociedades acceso a internet como necesidad básica, ¿verdad? Como medio también para desarrollarnos. En las condiciones de vida pues hay indicadores importantes que ustedes los van a estar viendo o van a estar ya acostumbrándose a, a- a escucharlos para determinar si las condiciones de vida son aptas o no. Y eso tiene que ver también con el bienestar y la visión en las cuales se desarrolla cierta condición de vida. Un indicador importante, bueno, y les voy a compartir ahí una lectura de apoyo sobre indicadores en condiciones de vida. El Producto Interno Bruto per cápita o la generación de riqueza en un gobierno, en un país, por parte de cada uno de nosotros. Ese valor de producción anual, ¿verdad? Que se divide entre toda la población. Idealmente, ese Producto Interno Bruto debería ser, o esa riqueza que se genera debería ser distribuida equitativamente entre cada uno de los pobladores, pero no es así. Siempre hay desigualdad. Por lo tanto, pues el Producto Interno Bruto, aunque es un indicador general, no es detallado para medir las condiciones de vida. La producción, ¿verdad? Como les repito, no se divide equitativamente, pero nos da una idea del nivel de desarrollo de un país o el nivel de acceso a la riqueza y a servicios en un país. Otro indicador básico es el índice de desarrollo humano. Aquí en Costa Rica tenemos varios estudios sobre índices de desarrollo humano a nivel cantonal, incluso distrital y provincial, que es importante pues estarlos revisando. Se hace estudios cada cierto tiempo y aquí incluye, por ejemplo, en un distrito o en un cantón, bueno, cuál es el nivel de escolaridad de una población, cuál es la esperanza de vida al nacer, cuáles son los ingresos que se tiene y es un poco más fino y detallado, ¿verdad? Que solamente hacer una interpretación por el Producto Interno Bruto per cápita. Vamos a ver. Listo. Hablando del Producto Interno Bruto, bueno, aquí hay una comparación del Banco Mundial en el 2018 sobre países con el mayor ingreso per cápita y países con el menor ingreso. Vean, por ejemplo, en la parte de Latinoamérica, que Uruguay, pues es un ingreso bastante alto, $15,650 anuales, ¿verdad? Por persona, o sea que alguien estaría teniendo un ingreso promedio al año de eso.
nosotros en promedio sería 11.510, es un ingreso medio alto. Si lo comparamos con ingresos medio bajos, como Nicaragua o Honduras, donde el ingreso es de apenas $2.030 por año. Tal vez eso explica un poco por qué tenemos tanta migración, ¿verdad? De vecinos del norte aquí buscando trabajo. Por supuesto que en Nicaragua es un poco más barato, pero se gana mucho menos. Igual, bueno, un país como México es ingreso medio alto. Y si lo comparamos con los mayores ingresos en el mundo, un ciudadano suizo en promedio estaría ganando $83.580, lo que le da acceso a una gran cantidad de bienes y servicios, a diferencia de alguien que vive en Mozambique, por ejemplo, que su salario promedio anual o ingreso sería de $440 por año, ¿verdad? Entonces, imagínense la diferencia abismal. Y eso tiene que ver con los niveles de desarrollo y políticas en esos sectores, aparte también del sistema político. Lamentablemente, pues siempre en los países africanos se dan las mayores desigualdades porque fueron colonizados, fueron divididos, explotados y pues después abandonados a su suerte por las potencias en ese momento, en cierto momento. Y en el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Como les decía, que mide el tema de escolaridad, el tema de cuánto vive una persona. Vean, por ejemplo, Costa Rica tiene la posición en el ranking en el 2018, ranking 68. Está en un desarrollo alto. En el caso de Chile, Argentina y Uruguay tenían un desarrollo muy alto, ¿verdad? Con índices de desarrollo cercanos a 1, ¿verdad? El máximo posible pues es 1. Y si lo comparamos con países desarrollados como Noruega o Suiza, ¿verdad? Pues bueno, no estamos tan mal, pero aún falta mucho por mejorar. Y si lo comparamos con los 10 países con peor índice de desarrollo humano, pues bien, lamentablemente volvemos al continente africano, en donde son índices muy bajos. Entonces, bueno, es una ventaja y es una bendición también de haber crecido en este país. En ese sentido, pues las condiciones de vida, por supuesto que van a determinar el estado de salud de enfermedad y el nivel de salud también es un hecho que no se distribuye equitativamente entre todos. Siempre hay un espectro de nivel diferenciado. Por supuesto, a medida que aumenta la capacidad productiva en los países, también las necesidades básicas y la calidad de bienes va aumentando. Y en el tema de determinantes, recordemos nada más aquí en las condiciones de vida, los determinantes biológicos, ¿verdad? Que no se modifican en nuestra herencia genética y es nuestro organismo como tal. Las condiciones del medio ambiente, ¿verdad? Capacidad de los suelos, calidad de los suelos, por ejemplo, para producción agropecuaria, calidad del aire. En el caso de China, China tiene una de las peores calidades del aire y en algún momento China era el receptor mundial de residuo plástico y basura electrónica. Había una gran cantidad de industrias extrayendo y modificando plásticos, residuos, PET, chatarra electrónica, hasta que el gobierno chino, bueno, por las altas concentraciones de contaminantes y poco control en las empresas que se dedicaban a esto, decidió suspender o controlar el ingreso de residuos de todo el mundo hacia China. Y ahora, pues lamentablemente, estas industrias han desviado sus mercados de material reciclado
a países como la India, donde las políticas son menos rigurosas. Pero el tema de aire, pues es sumamente importante. Ahorita vamos a ver un indicador de el tema de cuántas personas mueren por contaminación del aire. Factores psicosociales, por ejemplo, el estrés, que es sumamente importante, el burnout o el desgaste laboral, y factores culturales. También así los estilos de vida, que es el comportamiento individual de cada uno de nosotros y los hábitos que tenemos, y los sistemas sanitarios, que son los servicios de salud que disponga un país. Esos determinantes, ¿verdad? También tienen que ver con el nivel de salud, ¿verdad? De las personas. Y hay unos nuevos enfoques o nuevos temas que se ven en los determinantes de la salud, que son los psicosociales. Ustedes han escuchado ahorita con todo el tema de la violencia. Entonces el tema de agresividad, la gente está un poco más agresiva, la violencia en vías públicas, la violencia doméstica, la violencia comunitaria en familias, el abuso de sustancias psicoactivas, la seguridad vial. La gente se altera muy fácilmente en las carreteras. Y ahora, pues, de hecho, hoy hubo una marcha aquí en Monteverde hace la semana pasada hubo una violación de una muchacha en un charral, lamentablemente. Hubo otro caso de violación, creo que no sé si me llevan a recordar, en una zona costera, no recuerdo bien, pero hubo también toda una situación ahí. Estos son también determinantes que deben ser analizados y abordados oportunamente por las instituciones. Así también, pues, como hemos estado hablando, lo que es el trabajo, la calidad del trabajo, la educación, saneamiento, vivienda, los ingresos familiares, sistemas de servicios de salud, la parte genética propiamente, y las redes sociales, condiciones de vida, urbanización, qué tal es la calidad del envejecimiento en nuestro país. Y todo esto nos lleva pues a tener varios niveles en donde tenemos el nivel particular, los estilos de vida de cada individuo, las redes sociales y comunitarias, luego todo lo que gira alrededor de las sociedades, el tema de empleo, ambiente laboral, educación y las condiciones socioeconómicas y medioambientales de una región. Entonces, todo esto determina, por supuesto, nuestras condiciones de salud o enfermedad y son determinantes importantes. Volvemos otra vez aquí a lo que les comentaba días atrás, cómo es necesario enfocar la respuesta social y la respuesta de los gobiernos hacia una promoción, hacia sistemas que promocionen la salud para que no sea extremadamente caro la atención médica y la rehabilitación, o no haya una gran cantidad de personas que se estén enfermando. Un ejemplo claro lo tenemos ahorita con el tema de COVID-19. Las medidas de promoción y las medidas de autoprotección individual me van a generar que una gran cantidad de personas no lleguen a enfermar de gravedad o no saturen los servicios de salud y haya que hacer curación o rehabilitación en el caso de rehabilitación respiratoria, etcétera. Porque nos sale muy caro a todos. Y la saturación de hospitales por una enfermedad como esta deja por fuera a otras afecciones, por ejemplo, accidentes de tránsito, algún incidente cerebrovascular o algún problema que requiera operación urgente. Algunos otros indicadores para ver esa complejidad en condiciones de vida y salud. No sé si alguien me ayuda a leer esta
esta pequeña texto aquí. Sí, gusta yo, profe. Sí, claro, adelante. En Costa Rica, en el año 2012, hubo un total de 73.326 nacimientos, de los cuales el 50,74% fueron hombres, representando una relación de nacimientos hombre-mujer de 1,03. La tasa de natalidad nacional fue de 15,8 por 1.000 habitantes, superada en 5 puntos por la provincia de Limón y en 2 puntos en la provincia de Punta Arenas. Por el contrario, las provincias Cartago y Heredia presentan las tasas más bajas. Gracias. ¿Qué podemos inferir de esta información o qué conclusiones podemos sacar a simple vista? Ahí nacieron más hombres, profe. Un poquitito más de hombres, sí. Esa, pues sí, es una. ¿Qué podemos también inferir con la tasa de natalidad? ¿Por qué creen ustedes que la tasa de natalidad se supera un poco más en provincias como Limón y Punta Arenas, a diferencia de tasas más bajas en Cartago y Heredia, por ejemplo? Porque hay más zonas rurales o cosas así. Ajá, tiene que ver con el tema de ruralidad, tendrá que ver con acceso a educación e información. Sí, profe, yo creo que sí. Ujú. Tendrá que ver también con acceso a servicios de salud. Sí. Ajá, por ahí va el asunto. Si ustedes pueden ver aquí en este cuadro sobre nacimientos por provincia y sexo, perdón, es lo que hablaba el texto anterior. Ustedes verán que las tasas de natalidad bajan mucho en áreas urbanizadas, áreas donde hay más acceso a servicios, más acceso a educación, más información, por ejemplo, sobre, ¿cómo se llama esto? Eh, se me fue los, eh, uy, tuve información sobre educación sexual, perdón. ¿Verdad? Está más claro o llega más clarita la información en estas áreas que en áreas como Guanacaste, Punta Arenas o Limón, ¿verdad? Donde tal vez esos recursos no están tan a la mano. Entonces, la tasa de natalidad pues es un poco mayor. Se incluye además a factores sociales, perdón, como por ejemplo temas de machismo, temas en donde las familias tienen que tener no uno, sino dos o tres o cuatro niños, donde hay relaciones impropias, ¿verdad? Personas mayores de edad que están con niñas o menores de edad, el tema de violaciones, etcétera, puede incidir en estos números. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, Sí, profe. profe. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos más. La expectativa de vida al nacer, que es uno de los indicadores en condiciones de vida, también es importante. La mortalidad infantil y la mortalidad materna en general, cuanto más disminuyen estos dos hechos demográficos, más aumenta la expectativa de vida, por supuesto, ¿verdad? Tenemos más probabilidades de que un bebé sobreviva al parto. Y en el tema de esperanza de vida al nacer en nuestro país, bueno, en el 2012 se alcanzó el 79 años en general en promedio para las mujeres, pero en promedio hombres y mujeres.
Para las mujeres fue de 81.45 años y en los hombres 76.5 años. Hay una brecha, ¿verdad? Más o menos de 5 años entre hombres y mujeres. ¿Por qué creen que las mujeres viven un poco más en promedio que los hombres? Porque se cuidan más, profe. Sí, por supuesto. Las mujeres son más cuidadosas. Creo que razonan más las cosas. También nuestro sistema de salud pues las protege más, especialmente cuando están en periodo de embarazo y lactancia. Hay que dar un seguimiento, ¿verdad? A ese embarazo. Ay, perdón. Creo que lo tengo aquí automático y se me pasa. Disculpen. También por el tipo de actividades físicas, el hombre está más expuesto a trabajos un poco más duros, extenuantes. Tenemos la mala costumbre de no cuidarnos, ¿verdad? Y de asumir o estar al frente de ciertos riesgos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la esperanza de vida pues es un poco más en el gremio femenino. También la esperanza de vida tiene que ver con eventos importantes en una sociedad. Por ejemplo, esta es una curva de eventos en España. Ustedes verán, por ejemplo, la gripe española de la Primera Guerra Mundial, que el pico más fuerte fue entre 1918 y 1919. La esperanza de vida al nacer pues decreció bastante, ¿verdad? Había mucha mortalidad materno-infantil. Después, España introdujo un poco de control de mortalidad infantil, algunas políticas en salud pública. Entonces ven que el tema de la esperanza de vida empezó a aumentar, bajó en la Guerra Civil Española y el periodo de la posguerra, ¿verdad? Donde básicamente hombres jóvenes eran reclutados para la Guerra Civil. La esperanza de vida, por supuesto, que bajó. Luego empezó a subir con mejoras en higiene y sanidad en España. No obstante, siempre ha habido una desigualdad en el tema de los hombres por tabaquismo, alcohol, profesiones de riesgo y menor prevención de la salud. Recuerden que el papel de la mujer en una familia es de cuidadora y de administradora de recursos. Entonces, las mujeres históricamente han gestionado lo que es alimentación, lo que es higiene, lo que es mantenimiento del hogar. Entonces, pues son más conscientes que los hombres, nosotros los hombres. Y bueno, España pues es un país desarrollado, entonces conforme a reformas y políticas y avances técnicos, pues ha tenido un crecimiento constante en su esperanza de vida al nacer, que los tiene creo un poco más de 80 años. ¿Qué pasa con otras realidades, otros países donde la esperanza de vida al nacer es muy baja? Por ejemplo, en el periodo 2005-2010, nacer por ejemplo, en Sierra Leona, en África, pues una vida promedio llegaba hasta 42.6 años. Y si lo proyectamos a 2045-2050, en Sierra Leona, pues aumentará a 56.8 años. Pero volvemos a las mismas situaciones de condiciones de vida. Todos estos países comparten tiempos difíciles, inestabilidad, falta de empleo, una mala nutrición, servicios de salud básicos, ¿verdad? Entonces, esto afecta mucho qué tanto va a vivir una persona ahí, en esas latitudes. Otra condición importante es la conformación étnica, ¿verdad? Es diferente nuestro acceso a servicios o a recursos y nuestra esperanza de vida si estamos hablando de poblaciones indígenas, poblaciones de afrodescendientes o población blanca caucásica. Perdón.
No sé si alguien me ayuda a leer este pequeño párrafo aquí. Yo, profe, si gusta. Eso, gracias. No todos, chicos, vamos. Costa Rica ha tenido presencia de diversos grupos étnicos. Estos han enriquecido social y culturalmente la conformación de la identidad étnica del país de muchas maneras, por lo que se hace importante tener con mayor claridad cómo está distribuida esta población en nuestro país y así poder entender mejor la dinámica propia de cada región. Gracias. Ok, vamos a ver por qué es importante todos estos indicadores y conocer el entorno para determinar cuál es el acceso y las condiciones de salud o enfermedad de una población. Aquí tenemos una identificación étnica por provincia en el año 2011, ¿verdad? Si ustedes pueden ver aquí y se sacan algunas conclusiones básicas, zonas como San José, Alajuela, Cartago o Heredia, por ejemplo, tienen una gran cantidad de población blanca o mestiza, perdón, hay por la herencia también de la colonización. Bueno, San José tiene también una importante población mulata. Y zonas como Punta Arenas y Limón tienen más variedad en población indígena, población afrodescendiente y China, ¿verdad? Por el tema de construcción del ferrocarril y trabajos un poco más duros. Esto es importante de ver porque pues quienes tienen mayor acceso a recursos históricamente ha sido la población más dominante. En este caso, pues blancos caucásicos. La población de menos recursos son inmigrantes que han sido traídos a la fuerza a muchos países o por necesidad. Por ejemplo, Estados Unidos, una gran afluencia de inmigrantes italianos, afrodescendientes, asiáticos, etcétera. Igual pasa en nuestro país, ¿verdad? Las condiciones son diferentes. Hablando propiamente de Costa Rica, bueno, tenemos 8 etnias o pueblos indígenas, ¿verdad? Están los Bribrís, los Cabécar, los Térrabas, los Gobes o Guaymíes, los Malecus, los Chorotegas, Bruncas o Borucas, perdón, y Huetares. Y tenemos 24 territorios indígenas y 6 lenguas indígenas. No obstante, hablando del tema de servicios de salud, aunque la población está cubierta por un servicio básico de salud hasta un 61.5%, según este autor al 2011, los territorios indígenas no estaban asegurados en su mayoría, ¿verdad? Apenas, perdón, un 10.8% no tenían seguro de la caja y por supuesto las cifras siguen siendo bajas en territorios indígenas con el tema de aseguramiento y acceso a medicinas y buenos tratamientos. Bueno, este mapa no se ve muy claro, pero esta es la distribución de los grupos indígenas. Ustedes ven que muchos están en la parte frontera con Panamá, por ejemplo, en áreas selváticas, en áreas de difícil acceso. Y en contraste, vemos la oferta de servicios de salud, áreas de salud inauguradas, áreas de salud, bueno, aún están pendientes de inaugurar, que casi aquí no hay, hospitales, clínicas, puestos de salud, consultorios. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que la concentración de servicios de salud se ubica ¿dónde? En el gran área metropolitana, áreas periféricas, y en menor medida en áreas más alejadas, ¿verdad? Y si ustedes ven aquí, en esta parte norte,
aquí casi no hay servicios de salud y es donde se ubican la mayor cantidad de poblados, pueblos indígenas. Entonces, igualmente no es lo mismo tratar un problema de la comunidad bribri que la comunidad de Talamanca en la zona chorotega, ¿verdad? Son culturas diferentes, son costumbres diferentes. Y las regiones periféricas, lo que hablábamos, tienen una menor inversión social, son menos competitivas y el nivel de vida es inferior a la región central de nuestro país, ¿verdad? Por ese comportamiento heterogéneo y diversidad en indicadores. Entonces, no es lo mismo también la atención médica en un lugar alejado de Guanacaste de Punta Arenas a lo que se podría recibir en San José o en Cartago o en Heredia. En servicios médicos, vean ustedes, por ejemplo, también hay situaciones culturales y de educación y de formación que afecta mucho eso. No sé si alguien me ayuda a leer estos dos, estos tres parrafitos. Uy, perdón. ¿Alguno ahí que me ayude a leer? Bueno, Yo, voy a ayudarle. bueno, Ah, sí. bueno, no, está bien, la compañera. No, porque ya leí. Está bien. En Terraba, comunidad indígena ubicada al sur de Costa Rica, las mujeres decidieron no hacerse el Papa Nicolau en la Casa de Salud, nombre que se da al Centro Médico Comunal que abre solo cada 10 o 15 días. La razón fue la falta de discreción. Al llegar a hacerse este examen para el que las mujeres deben desvestirse de la cintura para abajo, veían a personas mirándolas a través de una ventana. Un charral permitía que los mirones se aprovecharan del descuido médico. Ahora las mujeres de Terraba deben viajar al menos 2 horas para hacerse este examen en el Centro Médico de Pérez Celedón. Ujú. Gracias. ¿Ustedes creen que esa situación pase en una clínica en Heredia, por ejemplo? No. ¿Verdad? Por supuesto que no. Eh, entonces, como le digo, son condiciones de acceso a recursos, condiciones de infraestructura, costumbres, educación, que hacen que sucedan estas cosas de situaciones de exclusión. Les dejo aquí, bueno, esta imagen, habla sobre los problemas más comunes en salud en pueblos indígenas en Costa Rica. Por ejemplo, para los bribris, uno de los principales problemas son hábitos de higiene, dificultad de hábitos de higiene. Hay una gran mortalidad infantil. Para los cabécares es la lejanía con centros urbanos. Igual hay una alta mortalidad infantil asociada a descuidos. El tema, por ejemplo, de los malecu, no hay servicios de salud cercanos, no hay una buena, no hay una buena dieta. Algunas plantas son levemente tóxicas, ¿verdad? Hay algunos accidentes ahí. Por ejemplo, el tema brunca, con problemas de alcoholismo y drogas, y desnutrición infantil también, etc. Esto tiene que ver con las condiciones de vida en las cuales esos pueblos se desarrollan y el nivel de inversión o de interés político y económico de un país. Y por supuesto, el tema de mortalidad en pueblos indígenas está muy relacionado con las condiciones de vida, con el acceso a, por ejemplo, agua para consumo, exposición a ciertas condiciones como serpientes, insectos, por ejemplo, mal de Chagas, y la lejanía, como ustedes han visto, de servicios de salud para mujeres embarazadas. De tanto es así que, por ejemplo, en el territorio Cabécar, en Chirripó, el 71% de los nacimientos que se reportan es a nivel domiciliar, ¿verdad? No van a una clínica a tener al bebé, sino que
en la casa a través de parteras. En condiciones, por ejemplo, de la vivienda, ¿qué condiciones pueden ustedes identificar aquí a simple vista? La ubicación, Uy, perdón. El terreno, profe. los Ajá. materiales. Sí, exacto. Materiales, ¿verdad? Puede ser que haya filtración de agua al llover, pisos de tierra. El Puede tendedero haber- eléctrico también. Bueno, si es tendedero eléctrico, no sé. Está como muy inseguro. Exacto. Sí, parece que sí es un cable eléctrico. Em, por ejemplo, pueden aparecer ciertos problemas con insectos, ¿verdad? Como pulgas, por ejemplo, el chinche de besucón en estas zonas que Hebras, generan. profe. ¿Mm? A ellas les gusta el calor de esa pajilla. Es Ajá, paja, ¿no? exacto. Ciertas arañas, etcétera, ¿verdad? Entonces las condiciones de vivienda pues no son las más aptas para, para una familia o para crianza de bebés, ¿verdad? En ambos casos. Eh, Les comparto esta noticia porque me llamó mucho la atención. También tiene que ver con el tema de exclusión. No sé si ustedes la vieron. Ahora con el tema de vacunación, ¿verdad? El ejemplo de un hijo que tuvo que cargar a su padre 6 horas para que lo vacunaran en un pueblo en Brasil. eh, para que vean que no solo en Costa Rica pues se dan situaciones, ¿verdad? De diferenciación de condiciones de vida entre zona urbana y rural, sino también pues en otros países de Latinoamérica. Y por supuesto el tema cultural, ¿verdad? Que no debe obviarse y pues a veces no es lo más, para nosotros, en nuestro contexto y formación, no es lo más adecuado. Ustedes saben cuál es este ritual que se genera en una tribu de la Amazonía. Sí, profe. Ajá, sí, sí lo han escuchado. Básicamente, pues es una prueba de hombría, por decirlo así, ¿verdad? Para marcar la niñez allá, eh, a convertirse en hombres. A los chicos en donde se les ponen estos guantecitos con esta hormiga bala, y pues ahí la intención es aguantar el dolor que genera la mordedura de esta hormiga, que por eso se le llama hormiga bala, porque el dolor es como si uno recibiera una bala. Entonces imagínense en este montón de hormiguitas ahí picando los brazos de los chicos. Entonces, en este tema de condiciones de vida, pues las desigualdades en salud tienen también un aspecto importante en la injusticia social, eh, no solo en la etnia, también en el género. Ustedes, bueno, han visto, por ejemplo, en un mismo puesto de trabajo, gana más alguien por ser hombre que por ser mujer. Se está luchando mucho en ese sentido, o los puestos más importantes generalmente son tomados por hombres. A quienes se le delega ciertos puestos característicos, por ejemplo, en una junta o eh, en un grupo X. Por ejemplo, ¿quién asume el tema de secretaria? Chicas, La defiéndanse, mujer. ¿verdad? Las mujeres piensan quién en el puesto de secretaria, una mujer. Van a servir café. ¿Quiénes sirven el café? Las mujeres. Bueno, hay todo un tema de cultura, pero es sumamente desigual. Y por supuesto, estas desigualdades también tienen que ver con el tema de acceso a recursos naturales y la injusticia ambiental. En ciertas áreas o en ciertas zonas rurales, quien tiene que ir por acceso, por agua, pues es la mujer.
En el tema de etnia, pues también es importante, se mantienen muchas desigualdades. Ahora con el tema de COVID, quienes sufrieron la peor parte y sufren todavía la peor parte son latinos en Estados Unidos, por ejemplo, afroamericanos, afrodescendientes y nativos autóctonos americanos, como debería ser. Sufren una gran desigualdad y son los que más han muerto o más han sido hospitalizados por COVID, a diferencia de caucásicos. ¿Por qué se da esto? Porque son poblaciones, tienen limitado acceso a educación, limitado acceso a buenos trabajos o a buenos ingresos, no tienen seguro médico o servicios médicos de calidad y pues terminan enfermando más de gravedad que poblaciones que tienen más recursos. Les comparto esta imagen también, es importante para nosotros en cuanto a las desigualdades estructurales, determinantes estructurales de las desigualdades en salud. En evaluaciones o caracterizaciones de una zona hay que considerar esto, el tipo de gobierno, si hay tradición política en la zona o no, cuáles son las políticas macroeconómicas de un país o de una región, qué actores económicos y sociales están ahí inmersos, cuál es el mercado de trabajo, cuál es la principal fuente de trabajo en una zona, cuáles son las políticas de bienestar social, si es que las hay, y la cultura y valores que predominan en una zona. Esto, por supuesto, va a generar desigualdades importantes en clase social, en género, ¿verdad? Hombre o mujer, en edad, ¿verdad? Quienes consiguen trabajo, ¿verdad? Y hasta qué edad, la etnia, el territorio, si son territorios aislados o con más facilidades en carreteras, por ejemplo. Esto tiene que ver también con las condiciones de poder, quién ostenta el poder en estos ejes. Y también tiene que ver con determinantes intermedios, como son los recursos materiales, condición de empleo y trabajo, trabajo doméstico, si es remunerado o no, y de cuidado, por ejemplo, familiares que se dedican al cuidado de los adultos mayores o se les delega por imposición el cuidado de un adulto mayor, el ingreso y situación económica, la vivienda y situación material, ¿verdad? El estado de la vivienda, el entorno residencial, si es peligroso o no. Tiene que ver esto también con factores psicosociales, violencia en las calles, por ejemplo, abuso de drogas, factores conductuales y biológicos, los servicios de salud, ¿verdad? En los cuales está inmersa esa zona. Todo esto pues va a explicar un poco las desigualdades en salud. Entonces son criterios y son aspectos que es importante que tomemos en cuenta a la hora de hacer una evaluación o una caracterización de una realidad. Ya para ir terminando, chicos, para no aburrirlos mucho, pero sí es importante hablar de estos indicadores y que vienen a ejemplificar un poco las condiciones de vida de una zona. Algunos datos, por ejemplo, la 10ª parte más rica de la población de América Latina gana el 48% del total de ingresos, mientras que la 10ª parte más pobre gana el 1.6%. No es sorpresa que América Latina sea una de las zonas más polarizadas de la región. También de poco más de 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, pues 80% de nosotros vivimos en países en desarrollo. Las zonas en áreas sumamente desarrolladas, pues la población está muy bien definida. Y el tema de la mejora en agua potable, ¿verdad? Si hay buenas condiciones de agua potable, pues se reduce hasta en un 39% los episodios de diarreas. Eso tiene que ver con saneamiento, ¿verdad? Que es un tema sumamente importante.
Los que han viajado o han tenido la oportunidad de, por ejemplo, ver algunos países latinoamericanos, en el caso de Guatemala, el caso de Honduras, El Salvador, o el propio Nicaragua, ustedes han visto las diferencias que hay en el tema de saneamiento, acceso a recursos y, e higiene. Por algo es que generalmente nosotros cuando viajamos a estos países o a ciertas zonas rurales en estos países, pues somos un poco propensos a enfermarnos de alguna diarrea o otros padecimientos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados al nivel al que sí están ellos en esas condiciones de vida. Recuerdo, por ejemplo, en Colombia, sí, fue en Medellín, tenía mucha hambre y me comí una quesadilla, y como yo vi que el muchacho tenía guantes y todo el asunto, y yo, es una buena manipulación de alimentos, entonces me voy a arriesgar, ya lo consumí en la calle. Creo que nunca he tenido una diarrea tan severa como esa, horrible. Igual, por ejemplo, en México no se puede comer taquitos en la calle, a menos que se arriesgue uno también a un buen problema estomacal. Y por supuesto, en el tema que nos compete a nosotros, con salud ambiental, algunos datos interesantes, por ejemplo, la salud de los niños y el ambiente, ¿verdad? Cada año 1.7 millones de muertes de niños menores de 5 años están relacionadas con el ambiente. De esas 570,000 muertes en promedio son por infecciones respiratorias como neumonía, 360,000 muertes por diarrea o 200,000 muertes en zonas maláricas. Recordemos que acabamos de tener ahí un brote importante de malaria aquí precisamente aquí en la región de Punta Arenas, y reduciendo los riesgos relacionados con el ambiente, se puede prevenir hasta un 26% de muertes en infantes. Entonces, vean la importancia y el impacto que tienen todas estas medidas para tratar de cambiar y mejorar las condiciones de vida en una zona. Ok, chicos, con eso, bueno, les quería compartir esta información. Voy a subirles 2 lecturas de apoyo, en caso de que quieran hacer ahí lecturas sobre indicadores en condiciones de vida. Y otra lectura ahí sobre, que me pareció muy interesante, sobre salud colectiva. Ok, no sé si hay consultas, dudas, comentarios. Me pareció muy interesante la clase de hoy, profe. Ok, chicos, bueno, muchas gracias. Hay muchos datos interesantes y de verdad uno cuando empieza a analizar todos los elementos que se unen para explicar la realidad de una región o un país, uno dice, bueno, hay mucho que hacer y por supuesto el tema de políticas en salud es clave, es clave. Ok, chicos, si no hay, bueno, más comentarios, muchas gracias. Sí, adelante. Yo tengo una consulta con otra compañera, pero es como más personal, entonces no sé si nos podemos quedar hasta el final de la clase. Sí, claro que sí. Okay. Claro que sí. Ok, entonces, vamos a ver. Bueno, les estaría ahí en mediación indicando las evaluaciones de las tareas pendientes, y creo que ya la otra semana pues abro más asignaciones y actividades. Tienen ya los grupos dispuestos, entonces para que vayan ahí avanzando y buscando información. De mi parte, pues, bueno, me quedo aquí al final, y los que ya no tienen algo que consultarme, pues les deseo una muy buena noche y buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Igualmente, profe.
Para servirles, chicos. Hace buenas noches. Profe.